Ok. Entonces me confirman, porfa, si ya ven la pantalla. Ya, así Okay, es. okay. Okay, Ya se very good. está. Welcome for everyone today. Today we're going to talk about some parts that is really important for the grammar practicing de saber para aprender. Bueno, no todo el tiempo vamos a estar hablando en inglés, pero sí es súper importante que estemos muy conectados ahí con el idioma. Vamos a intentar hacerlo muy puntual y muy rápido con la profe Lisette. Pues ya han tenido un encuentro. Conmigo ya tuvieron uno también, el inicial. Entonces ahora la idea es seguir consolidando este tema que pues es muy importante para poder superar bien la prueba. Entonces, profe Liz, te escuchamos. Muchas gracias. Kind welcome, students. It's a pleasure to have you here. We're going to begin now. Entonces vamos a dar inicio y pues de antemano es un gusto nuevamente que nos encontremos en esta sesión. Bueno, entonces como ya sabemos, pues lo que mide, lo que nos van a evaluar a nosotros, a ustedes, que son los que están terminando digamos, su formación profesional, los van a hacer unas evaluaciones de los diferentes campos, pero pues ahorita nos vamos a enfocar en la parte de inglés, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros vamos a enfocarnos en la parte del vocabulario específicamente, como a tratar de lograr captar en esos contextos ciertos tips, ciertas como claves para poder nosotros seleccionar la respuesta que corresponde al ejercicio, ¿listo? Entonces, en este módulo de la sesión Grammar Course, les van a evaluar la habilidad que ustedes tienen para identificar y aplicar estructuras gramaticales dentro de un contexto. Bien, entonces vamos a tener ejercicios de opción múltiple, que ustedes tienen que seleccionar una respuesta para llenar un espacio en blanco. En esta parte se les va a valorar o como más bien como a chequear, a revisar qué tanto saben sobre los tiempos verbales, preposiciones, artículos, esto entre otros aspectos de la parte gramatical. ¿Listo? Adelántalo, profe. Ok, bien, no, atrás, te pasaste mucho. Ok, bien, entonces sí era la que seguía. Ok, bien, entonces dentro de los objetivos tenemos que van a medir la capacidad que ustedes tienen para reconocer y aplicar esas estructuras gramaticales que ustedes han estado trabajando durante toda su parte formativa. Van a ver textos, fragmentos también, no solamente son textos, digamos, completos, sino también hay fragmentos. Ustedes deben detectar las áreas, es decir, se va a detectar las áreas de dificultad en el manejo de los tiempos verbales, concordancia entre las partes de las oraciones, artículos, se va a evaluar la habilidad para deducir o para inferir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un contexto de una invitación, no sé, a una fiesta, pues a ustedes deben ustedes ser capaces de identificar el contexto en el que se está llevando a cabo ese ejercicio o de qué se trata ese contexto. Siguiente, profe. Bien, entonces los tipos de ejercicios que vamos a obtener son de opción múltiple, entonces ustedes deben elegir una respuesta, ¿sí? Ojo porque como les dije en una sesión anterior, hay unas que son para descartar, ¿no? Y de pronto van a haber unas que son muy similares, entonces ahí es donde nosotros debemos tener como ese conocimiento para poder identificar cuál es la correcta y no dejarnos confundir. Bien, van a haber ejercicios en los cuales ustedes van a completar espacios en blanco. Va a haber un ejercicio de enfoque contextual. Entonces, en esta parte se les va a evaluar lo que ya les estaba diciendo hace un momento, como la intención o el contexto, de qué se trata el contexto. Eso es lo primero que nosotros debemos identificar, ¿sí? En qué contexto nos están hablando, qué tipo de texto es el que nos están dando. Digamos, no sería muy diferente si se trata de un artículo, así se trata de, no sé, un texto que una carta, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Una es más formal, la otra es, digamos, como más usual que se utiliza en el día a día. Entonces hay que tratar de identificar ese contexto. Bien, también nos van a evaluar la diversidad gramatical, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si nos están hablando de una descripción, seguramente que van a ver en las opciones algunas respuestas que se van a diferenciar la una de la otra con solamente una letra. Por ejemplo, la S en las terceras personas. Entonces debemos ser cuidadosos en esa parte. Bueno, y pues en general, en estas pruebas se les va a evaluar la precisión, el manejo que ustedes tengan para poder manejar, para poder seleccionar la respuesta correcta dependiendo de la gramática. Como es solamente escrito, pues básicamente lo que se les va a evaluar es pura gramática. Entonces, pilas con los auxiliares, pilas con las terceras personas, con los tiempos verbales, con, digamos, si es, de pronto, hay que analizar si es un tiempo pasado o si es un pasado participio, ¿sí? Esa sería otra. Entonces, ahí nos toca a nosotros ponernos a memorizar las formas verbales. Ahí sí no hay de otra para poder nosotros identificar las respuestas. Adelántalo, profe. Bien, entonces, algunos tips, lo que les venía diciendo hace un momento, para que podamos elegir nuestra respuesta correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, pues manejar los nervios, ¿no? No apresurarse a contestar cualquier cosa. Hay que entender el contexto completo, ¿sí? Verificar de qué es lo que se está hablando, si es un contexto formal, si no lo es, si es una invitación o si es simplemente que están preguntando algo, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros identificamos la intención del hablante. Entonces, ¿de qué nos pueden estar revisando? ¿De qué se puede tratar? Puede ser una invitación, puede ser que se está dando una opinión o se está pidiendo una opinión, ¿cierto? También, como les decía ayer, puede ser que simplemente se esté pidiendo información. Un ejemplo, no sé la dirección de cómo llegar a algo o las indicaciones de cómo llegar a algo, a un lugar, o si de pronto, no sé, en un barrio hay una droguería, una iglesia, entonces se está pidiendo esa información. Ahí son preguntas. Entonces recuerden que ahí utilizamos las WH, ¿no? Siempre que en una pregunta hay una WH, lo que se pide es una información, no es, digamos, una respuesta simple como sí o no. Eso lo hablamos ayer. Bien, si de pronto se está expresando sorpresa o si se está expresando que estoy de acuerdo con una idea o que estoy en desacuerdo. Entonces es ahí donde nosotros debemos hacer uso de este conocimiento para poder descartar opciones, ¿sí? Acuérdense, hay unas que tienden como a confundirnos, entonces hay que ser cuidadosos, valernos de la gramática para que podamos identificar bien. De la gramática y el contexto, ¿no? Bien. Entonces es importante buscar palabras claves, ¿no? Por ejemplo, los verbos nos dicen muchísimo. Un verbo nos enfoca si estamos hablando en presente, si estamos hablando en pasado, o, por ejemplo, las expresiones de tiempo. Si nos van a decir yesterday, pues ya sabemos que es un tiempo pasado, ¿no? Si nos van a decir some years ago, pues quiere decir que es una oración de pasado, ¿no? Entonces, eso también es una clave. Aprender expresiones. Some years ago, ¿qué querrá decir? Hace algunos años, ¿cierto? Entonces, importantísimo que nosotros memoricemos esas expresiones, por lo menos las más usuales. ¿Listo? Bien. Es ahí cuando nosotros podemos, pues, descartar opciones, ¿cierto? Entonces, si el diálogo se trata de una cena, no vamos a tener respuestas, o la respuesta correcta no va a ser algo relacionado con la universidad o con, no sé, cuando le piden a uno que hable sobre lo que le gusta, sobre su color favorito, etcétera. Bien. Bueno, y pues aquí dice, piensa en respuestas naturales y comunes en inglés. Las expresiones son muy comunes, se utilizan mucho, entonces hay que ponernos a memorizar expresiones en inglés. Listo, profe. Bien. Entonces, como les decía un momento, si nosotros nos podemos a traducir palabra por palabra, vamos a gastar mucho tiempo. Entonces, hacer uso del contexto, ¿sí? Y a veces el mismo contexto nos está diciendo lo que la palabra que no conocemos quiere decir, ¿sí? Entonces, es importante utilizar el contexto para no confundirnos. Bien. Bueno, pues aquí pues hay que tratar al máximo también
de hacer prácticas de ejercicios de diálogos en el que tengamos que escoger la respuesta para ir nosotros como más seguros. Cuando uno se prepara bien para algo, seguramente que pues va a ir más tranquilo y más seguro a la prueba. ¿Listo? Bien. Bueno, Bueno, entonces ya ahorita en esta parte yo continúo, gracias, profe. Y ok. lo que más importante que tenemos que tener en cuenta es esta parte, los niveles de desempeño que nosotros vamos a tener, dependiendo, digamos, de cada parte de la prueba. A veces tenemos niveles de desempeño que son mucho más sencillos y otros que son obviamente mucho más complejos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿cómo explicarse? Nosotros tenemos el nivel A1, A2, B1, B2, ¿sí? Esos niveles, por lo general, la 1 no se toma acá, porque ya de cierta manera como que ya supone la prueba que ya tienes A1, entonces van a empezar a mostrarnos opciones de respuesta o preguntas que están en, B1, en A2, B1 y hasta B2. Muy raro encontrar las de B2, las de B1 y las de A2 suelen estar ahí. Por eso estamos en la parte número 4 de la prueba y por lo general tiene un porcentaje de preguntas de 18%, o sea, es muy valioso el demorarse, el tener un tiempo ahí de reflexión, de concentración en esta parte, porque nos va a dar muy buena, digamos que muy buena cantidad de puntos a la hora de sumar la prueba de inglés. Es importante que tengan claro lo siguiente. Todos los textos que nos van a mostrar acá siempre van a tener tres opciones de respuesta y estos textos siempre van a tener un espacio de la prueba. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una pregunta, suele verse así. Como se dan cuenta, está el texto, luego de eso tenemos el espacio y enseguida pues continuamos con el mismo texto. Entonces, ¿qué es lo que busca la prueba? Que nosotros miremos, leamos el texto y en base a él pues reflexionemos y escojamos alguna de las tres opciones. Cuando nosotros leemos el texto, pues bueno, nos dice algo, nos muestra el espacio a llenar y luego nosotros nos podemos estar concentrando en las opciones de respuesta. Regálenme un segundito, vamos a tomar un recorte para poder hacerlo mucho más adecuado. Es que no me deja hacer como un zoom. Listo. Liz, ¿puedes apagar tu micrófono un momentico, por favor? Gracias. Claro. Listo. Entonces, como se dan cuenta, acá tenemos tres opciones de respuesta y las tres opciones de respuesta comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? La H. Eso quiere decir que acá me están preguntando, no sé, algo que tiene que ver con las tres. ¿Y qué me están preguntando? Pues la forma del verbo. Cuando yo analizo las respuestas, me sale una categoría. Y con esa categoría yo ya más o menos puedo ver de qué se trata. Entonces tenemos have, que es el verbo tener, having, que es el verbo tener, y had, que es el verbo tener. ¿Qué es lo que pasa? Que acá me están preguntando es tiempos. Me están preguntando los tiempos del verbo. Have, que es tener en presente, had, que es tener en pasado, tuvo, y having, que es tener en un tiempo presente que se está moviendo y pues se llama presente continuo, ¿sí? O también puede servir para el pasado continuo. En fin, eso es lo que me obligan a reflexionar acá. Entonces, vamos a mirar un poco el texto y a ver qué nos dice. Nos dice que the Greek culture, together with the Roman one, fascinated. Tenemos un verbo que es fascinado, termina en ed, por lo cual está en pasado. Y aquí necesitamos colocar algo que complemente a este verbo. Como tenemos have, had y having, entonces tenemos que hacer un presente perfecto, que es un pasado, ¿sí? Entonces el pasado perfecto, ¿con cuál se formará? ¿Con have, con having o con had? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de las tres opciones que tenemos antes es la que nos sirve acá? Have, having o had. Buenas. Good morning. ¿Hay alguien ahí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál de las tres opciones creen que es la que va acá, en esta parte? Profe Liz, Javi, cuéntanos. Ah, bueno, perfecto. Having. ¿Por qué having? Bueno, Bueno, Javi, porque sí. Lizeth, cuéntame. ¿Por qué crees que va Javi?
a ver, creo que una clave ahí podría ser que ellos identifiquen de quién estamos hablando. Identifiquen primero, ¿es plural o es singular? Porque ahí ahí digamos que nos da muchas clues, ¿cierto? Muchas claves, muchas pistas para que nosotros podamos identificar cuál es. Ujú. Y efectivamente es singular y también podemos concluir que es singular tercera persona. Listo. ¿Qué más? Nos dicen que están hablando de la cultura griega juntas con la romana, ¿no? Ajá. Con la romana, entonces una singular y otra singular, las dos juntas me da Plural, plural, ¿verdad? Entonces, ellos. Rey. ¿cuál sería la respuesta? Listo. Las tres podrían ser. Pero si nos fijamos acá al final, termina en ed. Hay un tiempo que utiliza el verbo have como auxiliar. El auxiliar es para poder conjugar. Y para poder decir ha fascinado, tenemos que utilizar have. Porque having es el verbo conjugado, no es un auxiliar. Por lo tanto, se descarta. Had está en pasado. Y yo no puedo colocar pasado pasado. O had fascinated, pues no quedaría bien con esto. Ya les explico por qué. La correcta acá es have. Ha fascinado a los humanos por siglos. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar el otro, el had? Porque acá estamos manejando un tiempo. Cuando empezamos a leer los textos en inglés, nos vamos dando cuenta de que, uy, este texto es como pollo, ¿sí? Este texto es como pollo porque el pollo normalmente es pasado para mí. Entonces, si yo miro acá, claro, esto es pollo porque acá hay un pasado, acá más adelante muchas personas, eh, podemos encontrar otras frases que también se refieren a pasado, etcétera, y de ahí para adelante, pues nosotros vamos a entenderlo. Si al desayuno como pollo, si al almuerzo como pollo, pues a la cena voy a comer pollo. Bueno, entonces de esa manera como que uno se va dando cuenta de que el texto se maneja a un tiempo, a otro tiempo, etcétera. ¿Listo? Vamos a ver por acá nuevamente la siguiente categoría y luego eso sí miramos la frase. Entonces dice, la categoría empieza con doesn't, don't y didn't. ¿Cuál creen que es la categoría? ¿Cuál creen que es la categoría? Tranquilos, no pasa nada. Si se equivocan, es normal, no pasa nada. No se preocupen. Lo importante es acá que se equivoquen para que nosotros podamos explicar. ¿Cuál creen que es la categoría acá? Doesn't, don't y didn't. Lina, cuéntanos. Profe, ¿la puedes devolver al texto? Claro. A ver, le echamos un ojito al texto. ¡Tarán! Pues yo digo que es la A porque el verbo pasado estaba en pasado, Ok, estaba en pasado. el anterior verbo. Entonces miramos acá, doesn't no es pasado. El único pasado sí lo tienes acá, está al final. Ah, sí, es que no vi bien. Listo. Tristemente muchas personas hoy no conocieron las diferencias entre los griegos y los romanos. Puede ser, Dani, puede ser. Dime, Liz, muchachos, cuéntame. una cosa. Fíjense, si me dejas ver el texto, por favor. Fíjense que dice, sadly, many people today, que es today, Hoy. ¿cierto? Hoy. Entonces, ahí ya nos está diciendo de qué tiempo verbal nos está hablando y nos está como dando una pista para poder escoger una de las respuestas. Fíjense que en las respuestas hay presentes y hay pasados, si nos dejas ver las respuestas. Entonces, ya de esta manera descartamos la C, ¿verdad? Ujú. Ya nos quedaría entre don't y doesn't. ¿Cuál será la respuesta? Tenemos que buscar Entonces, el sujeto, fíjense, ¿cierto? las palabritas, las expresiones de tiempo ayudan cantidades. Many Yo digo people. que es la A.
porque está en plural. Está en plural, a ver, miramos, doesn't. La cuestión es que doesn't es en singular tercera persona, o sea, es para decir él o ella, pero estamos hablando de un ellos, muchas personas, ellos, ¿ves? Así como en matemáticas tenemos que hacer como unas conversiones. Entonces acá muchas personas, ellos, hoy, no saben la diferencia entre los griegos y los romanos. Entonces acá la correcta es la B. Don't. Listo. Vamos a seguir entonces ahora nuevamente con la categoría. Tenemos among, against, and from. Among, against, and from. Son tres palabras que parece ser que tienen una categoría, pero quién sabe si la tienen. ¿Cuál podría ser la categoría? Bueno, de pronto por el significado, ¿cierto? ¿Les parece si les digo qué significa cada palabra? Among significa entre, pero tiene que ser varios, ¿vale? No solamente entre tú y yo, dos personas, no, entre varias personas. Luego, against, que es contra. Y from es desde. ¿Listo? ¿Cuál es la categoría de esas tres palabras? Among, against, from. ¿Qué piensan? ¿Será que son colores? Liz, cuéntame, ¿cuál es la categoría ahí? Pues pienso que, digamos, como la clave para que ellos puedan identificar es que analicen. Ahí ya tienen el significado, ¿no? Entonces, ¿están hablando de qué? ¿De acciones? ¿O están hablando de adjetivos? ¿O están hablando, de qué están hablando? ¿O serán preposiciones? O sea, tienen que tener claro eso, definir, saber bien la diferencia entre esas categorías para que ustedes puedan identificarlas, ¿sí? Creo que eso lo manejan, ¿verdad? Bueno, ¿Será entonces que vamos son a grupos? reafirmar acá. Acá tenemos entre, que es una palabra que es un adjetivo. No mentiras, una preposición, perdón. Against es contra, es también otra preposición. Y finalmente from, que es otra preposición. Entonces, estamos hablando de preposiciones. Listo. Borramos por acá ese significado rápidamente y continuamos por aquí a este ladito. Entonces, la siguiente frase nos dice, algunas personas piensan que los romanos eran una extensión de los griegos. Otros asumen que los dos eran similares. De hecho, los dos eran muy diferentes uno otro. ¿Cuál podría ser la respuesta? De hecho, los dos eran muy diferentes uno del otro. Among, dice Angie, entre uno del otro. Ok, puede ser, sí. Against, contra el uno del otro. Puede ser. Desde el uno del otro. No, definitivamente no. Pero sí está entre among y against. Efectivamente es entre el uno y el otro. Y mostraban valores opuestos. Listo. Entonces acá, como se dan cuenta, la idea es ir descartando más que ir seleccionando. Vamos a bajar un poquito más y mirar otras palabras que tienen su parecido y que es súper importante que las tengamos claras, lo de los pronombres, que es lo que hemos notado ahorita. ¿Listo? Si se dan cuenta acá, la pregunta 17 dice you, tú, her, ella y them, ellos. Pero hay unas diferencias. Efectivamente, sí son pronombres, ¿sí? Pero tienen una diferencia entre esto, esto y esto. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál creen que es?
Yeah. Liz, mi profe, cuéntame cuál es la diferencia entre esos tres. A ver, estamos en el 13, me perdí, qué pena con 17, ustedes. 17. El 17. Bueno, entonces tenemos ahí diferentes pronombres, ¿no? You, ¿quién nos cuenta el significado de lo que es you? Tú, Tú o usted, ¿cierto? Y recuerden que Perfecto. también es plural, ¿no? Esa palabra. En inglés tenemos palabras que significan varias cosas. Entonces, el you puede ser singular o puede ser plural, ¿verdad? Ahora, la B, ¿qué será? Here, que se refiere al adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, ese her siempre va a estar antes de un sustantivo. Ustedes ahí nomás con eso ya el contexto les está soplando. Her va siempre antes del sustantivo porque es un adjetivo, ¿listo? Un adjetivo posesivo. ¿Qué significa su? Solamente para referirse al su de mujeres, del femenino, ¿cierto? Y them, ¿qué es el su? ¿De quién? De ellos, ¿verdad? Es de ellos. Ok, muy bien. ¿Nos dejas ver el texto, Dani? Claro. Vamos a buscar el 17. Está por aquí, al final. For street planning and use Entonces, had the greatest importance. bien. Entonces, fíjense que ya podemos descartar. ¿Qué es street? Street es un sustantivo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo está partida la oración, porque hay una coma, ¿verdad? Entonces también hay que ponernos pilas con la puntuación. Entonces, sí, no voy a decir for her porque ahí quedaría cortada la oración. El her va antes de un sustantivo, por lo tanto ya descartaríamos esa opción, ¿cierto? Recuerden, el her es un adjetivo posesivo que va antes de un sustantivo. Ahí no hay un sustantivo, entonces esa ya la descartamos. ¿Cuáles serían las otras dos opciones? ¿Nos dejas ver Tenemos las you opciones? y them. You, que es un pronombre personal, entonces iría antes de un verbo, pero vuelvo y digo, ahí la oración está como cortada. Entonces, otra que la descartamos. ¿Cuál sería la respuesta? La C. O sea, Them. la ya C. por descarte sabemos que es la C. Y ese them se utiliza siempre al final. Entonces, nosotros decimos para ellos, ¿cierto? For them. ¿Cuáles son ese tipo de pronombres? Ese tipo de pronombres que siempre van, digamos, Al final, como, como al final, ¿cierto? Fíjense que ya no va antes del sustantivo, sino van como al final, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es una manera de poder identificar, ¿sí? se Sabiendo llaman que los adjetivos, pronombres tónicos. Los usamos al final de las frases. exacto, ¿listo? Entonces, digamos, es una manera de, identificar las respuestas. Entonces, Ujú. respuesta, la C, them. For them, street planning and use had the greatest importance, ¿cierto? Entonces, ¿Qué querrá acá decir? antecitos teníamos lo de los romanos. Como ven, un plural. Entonces queremos volver a decirlos, pero al final de una frase. Para ellos. Por eso le ¿Para agregamos quién? la M. Es. Gracias. Listo. Okidoki. Entonces acá ya de esta manera como que logramos entender un poco más o menos cómo funcionan estas preguntas. Siempre nos van a obligar a reflexionar y reflexionar sobre la gramática que conocemos. Por eso es tan importante, o bueno, no sé si ustedes lo han notado desde tiempos inmemoriales, que los profesores nos enseñan un montón de reglas, que escriba la regla, que la regla, y pues tiene su lógica. Es para que en el momento en el cual los evalúa el ICFES, pues ustedes tengan muchas reglas y ya, con esas reglas pues solucionan este apartado que es el que más puntuación da. Listo. Recuerden que digamos que el Ministerio de Educación diseña o organiza las cosas,
dependiendo de lo que quiere o el resultado que quiere. Y si se dan cuenta, la cantidad de inglés tal vez que ustedes vieron en el colegio era muy poca. Era porque solamente digamos que les importaba que ustedes aprendieran a leer y a escribir en inglés, más no a hablar, más no a, digamos que a escuchar y entender, ¿sí? Esa es una de las lógicas de esta prueba. Bueno, ya vamos a salir un poquito de esto y nos vamos a concentrar un poco en la reflexión. Pues estas son las respuestas de la parte anterior, pero lo importante es que estas reflexiones nos queden para poderlas aplicar. La primera es que claramente hay que leer la frase anterior y la posterior del gap, o sea, el huequito que tenemos, para poder entender el contexto. Como nos decía la profe Alicia al inicio, es importantísimo entender el contexto. Luego, en la segunda parte, tenemos que buscar la respuesta y analizar la categoría, lo que les estábamos mostrando ahorita. Si tenemos 3 palabras, saber más o menos a qué pertenecen esas 3 palabras. Porque ya sabiendo más o menos a qué pertenece, yo puedo empezar a hacer lo siguiente, a descartar. ¿Listo? Finalmente hay que repetir esto mismo con la siguiente pregunta y así sucesivamente hasta que se acaben las preguntas de este estilo. ¿Listo? Este es un ejemplo básico de cómo podrían llegar a ser las preguntas, pero claramente pueden ser mucho más complejas. Ahora sí se van a tomar el tiempo de leer este texto con calma. Yo lo voy a leer y si quieren, obviamente lo pueden ir leyendo ustedes desde su casita con toda la tranquilidad del universo. Y la idea es que ustedes lo comprendan en primera instancia, ¿vale? Lo voy a leer yo en inglés para que quede mucho más claro. So, give me a sec. Se me perdió la captura. It's here. Listo. Entonces, dos pequeñas reflexiones. La primera es que siempre que cogemos un texto en inglés, leemos el título e intentamos hacernos como un video de qué podría ser. The Mathematical Art of M.C. Escher. Listo. Arte y matemáticas. Entonces debe ser de algún tipo de artista que hace cosas con matemática. Entonces debe hacer cuadros que tienen que ver con algún tipo de algoritmo, valor trigonométrico, etc. So, I'm going to read slowly. Do you enjoy optical illusion? How about drawings of things that could never exist in real life? M.C. Escher, 1988, 1998, 1972, was famous for his pictures of stairs that go around buildings both upside down and right side up at the same time. He, ñaca ñaca, worked with tonal marks and angles to give us pictures that look realistic and accurate. Yet they also have a little fancy. He went to a school for architects where he learned ñaca ñaca buildings. His teachers there told him he should study graphic arts instead. He used unique buildings, roof lines, or others designs and wove them into the picture. He became a world-famous artist. Ñaca ñaca. Unusual works are easy to recognize. Escher created unique and fascinating works of art that explore and exhibit a wide range of mathematical ideas. Some of them were his drawings of the tessellation. A tessellation is a kind of pattern that covers a plane with regular or irregular polygons of geometric shapes. Escher, ñaca ñaca, by every kind of tessellation, regular and irregular, and took special delight in what he called metamorphosis, in which the shapes change and interact with each other, and sometimes even broke
free of the plane itself. Okay, that's the text. Como se dan cuenta, yo rayé o subrayé algunas palabras que son importantes. Estas no. Estas, la verdad, descartémoslas. Pero las subrayé es porque quiero saber si conocen el significado de esas palabras que yo subrayé. Por ejemplo, la primera, accurate. Yes, no, más o menos, teacher. Si no lo conocen, entonces rápidamente les comparto acá un tip. Utilicemos siempre este traductor, se llama DeepL. Y como se dan cuenta, ahí se los dejo en el chat y es para que ustedes lo utilicen cuando sea necesario. Por ejemplo, en este momento, listo, no me sé la palabra, pero solucionemos con la IA, solucionemos con un traductor. ¿Qué significa accurate? Yo escribo acá, accurate, y me da preciso, listo, exacto, vale. Entonces, ¿qué querrá decir realistic and accurate? ¿Qué querrá decir realistic and accurate? No idea. Acabé de dártelos. La idea es que si se equivocan, pues muchísimo mejor porque vamos a corregir, ¿no? Aquí es sin miedo, se les pide el favor que pues participen. Ahorita es el momento para que ustedes traigan a colación todas esas dudas y se equivocan mejor porque pues de ahí aprendemos. Entonces pues la invitación es a que estén como más activos. Perfecto, Angie. Realista y preciso. Thank you. Exacto. La siguiente que me gustaría conocer es una muy común. Estas palabras que les estoy subrayando tienen su lógica, ¿listo? La primera, accurate, muy bien, preciso. Vamos a dejarla por acá escrita. Y instead es un conector muy famoso. Instead. Instead. Vayan buscando tal vez esta, roof lines, exhibit, wove. En cambio, perfecto. Ese en cambio es súper famoso. Es importante tenerlo muy claro. Perfecto. Dejémoslo acá. En cambio. Perdón si es que un poquito feito. Casi nunca escribo. Lo otro es roof lines. Roof lines. Roof es una palabra que está partida con otra. Roof lines. Cada una significa una cosa. Pero cuando ya la vemos juntas, pues es súper fácil entender qué significa. Roof lines. Roof lines. ¿Qué puede llegar a ser? Líneas de techo. Ajá, perfecto. Como obviamente los arquitectos tienen que diseñar sus techos, pues claro, como la forma del techo va a quedar. Vamos con wove. En wove them. Wove them. Wove. Yeah. Wove. Viene del verbo wave. Este es un pasado. Wove. Eso les iba a decir. Identifiquen qué tiempo es, si están presentes, si está en pasado. Ahí sí tocó memorizar verbos. Sí. El verbo wave se refiere como a unas ondas. Entonces, wove them, ¿qué creen que significará? Bueno, si se dan cuenta, los techos por lo general tienen esas onditas que son para crear canales y que obviamente el agua pues circule correctamente. Acá wove them se refiere a hacer eso, a volver las onditas, sino que pues en español no tenemos un verbo para decir eso, o bueno, no, nunca lo había pensado, tal vez sería como ondular, ondularlos, sí, y ondularlos. Dejémoslo así, ondularlos. Ok, vamos por acá, exhibit. Aquí yo les voy a ayudar ya de manera más entrelazarlos. Perfecto, Liz. Thank you.
Entonces, exhibit es una exhibición. Ahí vemos que las palabras al inicio nos dan como una idea de lo que ya nosotros sabemos. Aparte tenemos kind of pattern. Acá, como la profe nos decía al inicio, no todo se puede traducir, no todo, digamos que tenemos que memorizarlo así como una palabra, sino que a veces necesitamos crear unas oraciones. Y por eso, en este apartado, kind of pattern, tenemos que memorizar es como la frase completa, tipo de patrón o como un patroncito, algo así. Entonces acá, si se dan cuenta, esto tiene que ver con la palabra anterior que les subrayé, que es tessellation. La teselación, pues cuando uno lo traduce queda como, uy, ¿qué es eso? La teselación es crear patrones que se entrelazan, como dice la profe Liz. Entonces, estos patrones claramente se cubren de manera regular o irregular con polígonos. Y bueno, el texto ya, como se dan cuenta, como que se va enriqueciendo y con todo este conocimiento que le vamos agregando, pues ya se vuelve un poco más entendible. Itself es para poder explicar un tema. ¿Qué significa itself? No sé si han visto palabras así como myself. Dani, Liz, cuéntanos. quería agregar algo. Si los muchachos se dan cuenta, digamos, a veces todas estas palabras que para nosotros son un poco extrañas, porque pues en español eso es extraño para nosotros, por lo menos para mí no me parece tan familiar, pero fíjense que va como al final de la oración. Entonces, si nosotros de pronto en esta parte no le ponemos más bien como atención a lo que está antes del paréntesis, fíjense que logramos captar el significado o el mensaje, ¿sí? Entonces, a veces nosotros no podemos, durante la prueba, ponernos a enfocarnos palabra por palabra y a traducir eso porque perdemos tiempo. Entonces, en este caso, digamos que esa información que está dentro del paréntesis es la explicación a la oración anterior. Entonces, con que entendamos la oración anterior es suficiente y no perdemos durante la prueba, ¿no? El tiempo, no gastamos tiempo enfocándonos en lo que está ahí en el paréntesis. Exacto. Thank you, Liz. Entonces, ya volviendo otra vez acá al tema de la prueba, nos vamos a enfocar ahora sí en las categorías y es súper importante que así no nos respondan, por favor nos escriban ahí en el chat las categorías que logran entender. La primera, ¿a qué categoría se refiere? Use, used to, used. La segunda, ¿a qué categoría se refiere? Design, design, to design. Solo estas dos, las dos primeras. Piensen, ¿a qué categoría se pertenecerán esas respuestas? Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pues el primero es usar, sería como presente. Ok, bien, perfecto, presente, muy bien. Pero perfecto, ya tienes lógica, es un verbo, listo. ¿Y los otros dos? Pues la C es pasado. Ok, perfecto, muy bien. Eso, ya entendiste un patrón. Y acá también, ¿cierto? Porque como tiene también la D. Ajá. Sí, pero es más una expresión. ¿Listo? Los Dani, tres son el mismo verbo, es pasado, esta es una expresión. Cuéntame, Liz. Gracias, a Laura. veces, digamos, sí, como que lo confunde a uno este tipo de expresiones, pero si ustedes lo analizan, use, usar, o sea, es la A. Ahora, la C es used, que quiere decir usaba, ¿cierto? O sea, el pasado. Pero si nosotros decimos
vemos la B. Cuando nosotros traducimos literal dice usaba a. Entonces, ¿qué quiere decir ese used to? Acostumbraba a o solía hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces, es lo que decía Dani, aprender expresiones, ¿sí? Porque fíjense cómo nos confunde. Todos esos son verbos, ¿sí? Pero pues ya verbos más otras palabras como preposiciones, sustantivos, entonces ya formamos expresiones. Entonces, es importante identificarse. Solía. Yo Listo. solía practicar tal cosa en los fines de semana. I used to practice, etcétera, etcétera. Vamos Gracias. con las otras. Design, designing to design. Thank you, Liz. Design, designing to design. ¿Qué categorías eran esas tres palabras? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Bueno, no pasa nada. Voy a contar 10 segunditos y ahí explicamos. Entonces, las tres son verbos. Nuevamente, este verbo está en presente, como nos lo dijo ahorita Laura. Tenemos al final, to design está en, ¿cómo decirlo? En infinitivo. Tal cual como nació digamos que al mundo. Este verbo está presentado así, es para poder decir diseñar, tal cual como decimos en español. Entonces, si nos encontramos un to y luego el verbo está en infinitivo, que es simplemente para decir la acción y ya, no tiene ningún pronombre, no se le agrega nada más, es solamente la acción, diseñar. Y en la mitad tenemos designing, termina en ing, es un gerundio, en inglés lo llamamos gerund. Indica que tiene la finalización ing, pero puede ser o un nombre. Por ejemplo, hay cosas que le agregamos el ing para decir que es un nombre de algo o puede ser una acción. Entonces, designing es diseñando. O puede ser diseñar también, pero como acción. Diseñar es un gran arte compartido por la raza humana. Designing is a big art shared by the human beings. Vamos con la tercera y la cuarta. ¿Cuál categoría serán? ¿A qué pertenece? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, acá tenemos estas tres categorías. La primera es la WH, como se dan cuenta son WH questions, que eso es algo muy famoso en inglés. Entonces las tres son para preguntar cosas, ¿listo? Acá me toca volver a hacer otro espacio porque yo quisiera saber qué significa cada una de ellas. Whose, who y whom. Si se dan cuenta, las tres se parecen. Todas tienen WHO. Who, whose, whom. These, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Me va a tocar empezar a hablar en francés. Bueno, acá tenemos que las tres van a preguntar sobre alguien, sobre alguna persona. ¿Quién? Exacto. La cuestión es que hay unas de esas que preguntan por otra cosa. Vamos a enfocarnos en la raíz. La raíz es la B. Eso quiere decir que esta pregunta pregunta por quién o por quiénes. También pregunta por varias personas. La segunda es de quién, pero acá este whose siempre va a estar preguntando por cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿de quién son estas llaves? Yo puedo decir whose those keys. ¿De quién son estas llaves? Porque estas llaves le pertenecen a esa persona de quien yo estoy preguntando, ¿sí? Ok, luego tenemos whom,
que ya no habla de cosas, sino de personas. ¿Cómo así? ¿Una persona puede poseer a otra persona? Sí, efectivamente. Yo puedo hablar de mi mamá o tu mamá. Whom your mom. ¿A quién le pertenece? Por ejemplo, si yo estoy peleando con mis hermanas, estoy diciendo, ah, mi mamá me pertenece a mí, no a ti. Entonces, whom your mom? Mine or yours. En fin. Entonces es para hablar de la posesión de una persona. Entonces, esa es la diferencia entre esas tres palabritas. Pero claramente nosotros pensamos que, no sé, este significado es muy difícil, pero no, es simplemente para poder reafirmar quién, de quién cosas y de quién personas. ¿Listo? Bueno, vamos con la última y ahí sí comenzamos a desglosar el texto. A ver cómo nos va. La primera, fascinated. La segunda, was fascinated. Y la tercera, fascinates. ¿Cuál podrá ser el significado? Mi teacher Liz, ¿qué significa cada una de esas palabras para ti? Bueno, entonces, fascinated significa fascinado. Was fascinated, fue fascinado, ¿cierto? O esas dos están en pasado, las dos se refieren al pasado. Y ojo acá lo que yo les decía, fascinates, ¿cierto? Entonces está en presente y de una vez está conjugado en tercera persona. Por lo tanto, ese verbo debe estar hablando de él, de ella, ¿sí? Tercera persona. Entonces, esas son las cascaritas. Bien, Ustedes perfecto. escojan. Súper. Listo. Con todo esto, ahora sí lo que nos queda es que ustedes me digan las respuestas, ¿vale? Yo voy a leer la primera y ustedes me dicen en el chat cuál es la correcta, A, B o C. ¿Listo? Retomo la anterior. Fue famoso por sus pinturas, building both upside down and right side up at the same time. He worked with tonal marks. Recordemos, he, tercera persona. Y miremos las opciones. He, used to o used. Laura dice que es la A. Y yo te digo, no, no es la A. No. ¿Y por qué? Porque después de una tercera persona tiene que ir o con S o tiene que ir de otra forma. Angie dice que es la B. Y solía. Y nos queda la última, la C, para poderla descartar. Y como acá enseguida, no sé si se dan cuenta, sigue un verbo. El verbo es trabajar. Y como les había dicho más atrasito, bueno, más adelantico de eso, para poder trabajar necesitamos un to, como lo tenemos más abajo, to design. Entonces, ¿qué opción tiene to? Pues la B, porque use no tiene el to. Y no puede ir un used work. No, siempre tiene que ir el to para poder utilizar un verbo sin ningún otro pronombre. La correcta es la B. Felicitaciones. Señorita Angie, vamos ahora con la siguiente parte. Tenemos esta frase. He went to a school for architects where he learned buildings. Hasta ahí. Where he, que se refiere a él, la tercera persona, learned, aprendió en pasado. Y nos queda design, designing o to design. ¿Cuál creen que es la opción? A ver, les vuelvo a mostrar. De pronto lo hago un poquito más chiquito para que se vea. Él aprendió edificios. ¿Cuál creen que es la respuesta? Design, design or to design. La A. Perdón, yo me tomo la... Claro, Liz, Dani cuéntame. dijo, el infinitivo es como nació el verbo, ¿no? Entonces el infinitivo refiere a la terminación, a lo que en español equivale a ir, ¿cierto? Entonces dice, he learned, él aprendió
a diseñar, Edificios. edificios. Exacto. Entonces, ahí el tú viene siendo, digamos, el tú nos está diciendo a, pero también al mismo tiempo está jugando el papel del infinitivo, por lo tanto nos da la terminación ar, ir, diseñar edificios, ¿sí? Perfecto, Entonces, perfecto. ahí está perfecta la clave, el tip para que ustedes lo identifiquen. Muy bien, Angie, súper. De eso se trataba. El designing, él aprendió diseñando edificios. Podría ser, pero para utilizarlo ahí, digamos que no podría ir. Tiene que ir al inicio de la frase y no estamos en el inicio de la frase. Estamos como en la tercera, cuarta posición. Pues claro, es imposible. Entonces, designing tampoco va por eso. Hay dos formas en las cuales los verbos con genuncio pueden ir. Pueden ir al inicio. Por ejemplo, acá yo puedo decir dancing. Y esto se puede tomar como si fuera un pronombre, pero sí es válido. O puede ir en la tercera posición, hagan de cuenta que acá está un sujeto, luego eso sigue el verbo y enseguida sigue el verbo con ing. Entonces ahí también puede ir. Pero si se dan cuenta, acá ya está el verbo, pero ese verbo no nos sirve. Tiene que ir un verbo auxiliar. ¿Listo? Los verbos auxiliares ustedes saben que son has, que son el verbo to be, etc. Por ejemplo, she is dancing. Ahí puede ir. O she has dancing. Ella ha bailado. Por lo tanto, ahí no podríamos utilizar esa parte. Bueno, vamos con la tercera. Dice, acá está. Él llegó a ser el artista más famoso. ¿Y por qué lo leo al revés? Porque así normalmente se leen esas palabras con calificación. Siempre la lees desde la última palabra hacia atrás porque así funciona en nuestro idioma. En inglés es al contrario. The world famous artist. El mundo famoso artista, el artista más famoso del mundo. ¿Sí? Entonces, inusual trabajo era fácil de reconocer. Aquí tenemos whose, who y whom. ¿De qué estaremos hablando acá? Inusual trabajo. ¿De una cosa o de una persona? ¿Quién su inusual trabajo o de quién su inusual trabajo o de quién su inusual trabajo? Sí, es que en español hay mucha diferencia en eso, entre cosas y personas. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Él llegó a ser un famoso artista. Angie nos dice que la A. Y la respuesta es correcta. Very good. Efectivamente, aquí hablamos de su inusual trabajo. El trabajo es una cosa, de cierta manera, y podemos utilizar el whose. ¿Quién? No, porque no estamos hablando de nadie, de ninguna persona. ¿De quién? No estamos poseyendo una persona de esta persona. Entonces, tampoco. Very good. La correcta es la A. Vamos con la última frase. Y empezamos con el apellido del hombre. Escher, by every kind of tessellation, por cada tipo de teselación. Escher es el nombre, un pronombre, o sea, él. Luego de eso sigue algo. En este caso nos sugieren que es un verbo. Fascinado, estaba fascinado y fascinado. Entonces las tres, digamos que se pueden utilizar. Así que, ¿cuál creen que puede ser la opción acá? Liz, ¿tú qué opinas? Cuéntanos, ¿cuáles son tus reflexiones? Bueno, podríamos analizarlo de la siguiente manera. Entonces decimos Isher, fascinado por cada clase, cada tipo de teselación, ¿cierto? ¿Será que eso tiene coherencia? ¿O será que queda mejor decir Isher fue fascinado, que es la B, ¿no? O También se puede decir estaba. estaba fascinado.
Sí, estaba fascinado por cada tipo de teselación. ¿O será que es mejor decir Ischel fascina o se fascina por cada clase de teselación? ¿Cuál será la más coherente? Bueno, nos están diciendo, Angie dice que la ve. Laura también la ve. Muy Estaba bien. fascinado por cada tipo de teselación regular, irregular, y tomó especial giro o rumbo en algo que llamó la metamorfosis. Sí, Sí. como estamos Una, hablando de un hombre en el pasado, es súper importante que acá utilicemos alguno de los pasados. Por lo tanto, podemos descartar el presente, ¿cierto? Liz, continúa. Siempre que encuentren el verbo to be, como en el caso de la opción B, más el otro verbo en pasado, entonces nos va a dar la terminación ado, ido, ¿cierto? O sea, aquí el fascinated es el pasado participio de fascinar. Entonces, estaba fascinado o fue fascinado por tal cosa, ¿sí? Hay que analizar esa partecita. La correcta acá es la B, correcto, muy bien. Laura y Angie, felicitaciones. Se nota que tienen muy buen conocimiento del English. Ok, ya después de estas reflexiones, pues lo único que nos queda es hacer una pequeña prueba, ¿listo? Entonces vamos a tener 5 preguntas de nivel A2 y 5 preguntas de nivel B1, ¿vale? En este apartado lo ideal es que nosotros... Uy, ¿qué pasó? Se me fue la luz en todo el barrio. Ya, jeje, no sé qué pasó. Entonces vamos a compartirles precisamente este enlace que tengo acá. Y la idea es que ustedes pues obviamente presenten un pequeño, ¿cómo llamase? Un pequeño test, ¿listo? Está ahí en el chat y lo único que quiero es que ingresen, que se coloquen su nombre y empecemos a hacer el pequeño test, ¿listo? So give me a sec, I'm going to present that. Okay. Voy a presentarlo y ustedes me dicen si lo ven, ¿ok? Ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Voy a hacer la prueba yo aquí con el celular para evitarnos problemas. También lo pueden escanear, ustedes saben que pueden ingresar también con el celular. And you have to join for these slides. This is the first one. It's a A1, A2 presentation. Ok. ¿Listo? ¿Sí lograron ingresar? Sí, señor. Ok, bien, bien. Ahí yo veo 3. Súper. ¿Solo 3? We need more, please. We need more. Ok. Entonces nosotros acá tenemos un viaje a Monserrate en Bogotá. Este texto nos presenta, digamos que unos espacios, pero lo importante es cómo leerlo y escucharlo. En este caso, la profe Liz lo va a leer. Yo leo el próximo texto. ¿Listo, profe? Claro que sí. Go ahead. Okay. Okay, I'm going to begin now. A trip to Monserrate in Bogota. Monserrate is a big hill in Bogota. You can go to the top and see all the city. Many people like to visit this place. To go up, you have some choices. You can walk. It is free, but it takes a long time and it is hard. You can also take a cable car, a ticket to go up and down. Y ahí va la respuesta que vamos a dar. About 23 millions 500 Colombian pesos. Okay, another way is the funicular, a kind of train on the hill. The price is usually y ahí va la respuesta, as the cable car. On Sundays and holidays, the prices can change a little. At the top of Monserrate, there is a beautiful church.
Its name is the Basílica Santuario del Señor Caído de Montserrat. Many people go there to pray. You can also, and we have the answer, small shops to buy souvenirs. There are restaurants where you can eat and see the nice view. Going to Monserrate, and then we have another answer. You a great view of Bogota and the mountains. It is a special place to visit. Listo, mi teach. Thank you very much. Now we're going to play the questions. La primera pregunta empieza aquí. So the idea is that you're going to play. This is the first question, and you have to read a little part of the text and answer. Esta es la primera parte del texto. Dice, a ticket to go up and down about 23,500 pesos. ¿Cuál podría ser? Okay, costs with S. Porque estamos hablando del tiquete ya saben es tercera persona y claramente pues necesitamos ahí ubicarlo. Okay, continue. Sofía is in the first. Oh, very good. Yo también estoy jugando y no me he dado cuenta. Sorry. So, then. So, we're going to continue with the next one. Oh, sorry. So the price is usually the we have equal, alike, or same. Time's up. Okay, very good. The same as the table car. Excellent. Very good job. Tenemos igual o alike, que es prácticamente diferente. Very good. Getting better. For the third question, you can also small shops to buy souvenirs. You can also look, visit, or see. What do you like it? Como tienen un you, pues obviamente no va a ir con tercera persona. Oh my God, visit. Muy bien. Look de ir a mirar claramente y sí de ver. Good. The next one. For the last question, I think. Going to Monserrate, you a great view of Bogota. Ay, ahí se me olvidó colocar el have, perdón. Hay un error acá gramatical en el Okay, offers or gifts. Yeah, it's gifts. Entonces ir a Monserrate te da una grandiosa vista de Bogotá. Very good. And finally we have Sofia at the first, Isa at the second, and Ba at the third. Thank you very much. Now we're going to pass for another one. We're going to visit the next test, that is the B1 test. So I'm going to share you the link just to pass for the next one. Vamos a pasar al siguiente test. Ya es un poco más difícil. Y lo que les decía, pues simplemente, pues leámoslo, aprendamos, etcétera. No pasa nada. Ahí ya pueden ver bien, ¿cierto? Ahí se me olvidó pasarles el enlace. Give me a sec. Listo. That is the second one. Para que porfa ingresemos. Recuerden que también pueden ingresar a través de la cámara del celular. Solamente es escanear el código y listo. Allá se puede ingresar. ¿Vale? I'm going to read. Voy a leerles acá el texto. Dime, Liz. Okay. May I help you to read?
Yes, of course, go there. Okay, thank you. Okay, Viral Wipes, the rise of Colombian popular music. Colombian popular music has seen a surge in popularity, crossing borders via digital platforms. The authentic lyrics often, and we have the answer, daily life, deeply resonate with audiences. Viral songs snippets on TikTok and Instagram have, and then we have the answer, global discovery for emerging bands. However, maintaining their unique cultural essence, oh my God, amidst globalization, and then we have another answer, a significant challenge. The passion for fans and the musicians' talent, and then we have another answer, a promising future for this gender. Listo, antes de que continuemos, it's super important that you know us, give us, if you don't understand one of those words. Es importante que nos digan si hay alguna palabra, alguna frase que acá no logren entender. Porque acá ya empezamos a ver palabras complejas, ¿sí? Y hay unas palabritas ahí un poco complejas. No. Ok. Entonces, por ahí les damos unos pequeños tips. Viral song snips se refieren a trocitos de las canciones virales. Recortes, en pocas palabras. Por acá, emits, se refiere como a entre la globalización y la esencia entre la globalización, ¿sí? Es en pocas palabras lo que dice acá. Essence amidst globalizations. La esencia entre la globalización, ¿vale? Solo como para que tengan en cuenta esas palabras que son bastante complejas. Ya son de nivel B2, B1, ¿vale? We're going to start. The authentic lyrics, often daily life, told, narrated, saying. Oh, narrated, very good for one of you. Saying no, often narrated, algunas veces narraron, o narraron la vida diaria. Eso era como un pequeño recuento del pasado. ¿Listo? Go for the next one. That is the leaderboard. We're going to check the results for Sofia. My God, Sofia, you are going so fast. For the next question, viral song snippets on TikTok and Instagram have global discovery. Driven, leading, or eating. Have, recordemos que es un auxiliar para utilizar con un verbo en pasado. ¿Listo? Have driven, have leading, have eaten. Anybody? Crossing borders. Angie nos estaba preguntando sobre las fronteras, crossing borders. O sea, como cruzando fronteras, que llegan más allá de las fronteras, que se ven en todo lado. Acá la correcta era driven, have driven. Global discovery. Han conducido. Es un pasado, ¿qué? Pasado perfecto. Así se le llama a ese tiempo. For the next one, the third question at B1. Maintaining their unique cultural essence amidst globalization a significant challenge. Becomes, remains, and appears. Time's up. And, yep, remains. Very good job. Are really hard, yeah. Remains significa como recuerda. Y claro, pues, become, llegar a ser, y la otra, pues no concordaba. The passion of the fans and the musicians' talent, a promising future. La pasión de los fanáticos, del talento de los músicos.
0.0x or signals? Signals. Aquí estaba en tercera persona. Yo sé que casi no se nota, pero la pasión de los fans y de los músicos. Ah, perdón. Aquí sí tenemos un errorcito. Disculpen. Ahí no es signals, sino signal, ¿vale? No va con tercera persona porque la pasión de los fanáticos y los músicos, el talento de los músicos se refiere a dos personas, o sea, a ellos. Ahí no va con la S, sino con la, sin la S. Fue error mío al momento de colocar el verbo. Disculpen. Okay, Sofía, Anisa, thank you very much. We're going to finish our session saying you guys, so thank you. That's all for today. Y bueno, de eso se trata, digamos que nuestra sesión. Era un poco de recorderis de, más que todo como el tema gramatical de la prueba, que es bastante fuerte. Hay mucha más gramática que pues claramente nos gustaría compartirles, pero pues de cierta manera eso son las clases y acá es como más que todo tips para poder responder mejor la prueba. ¿Listo? No sé si tengan alguna Bueno. pregunta para nosotros. ¿Algún comentario? Listo, escuchamos. Ok, bueno, quería recordarles, I want to recordarles que es importante que ustedes hayan confirmado la asistencia a la sesión, ¿no? Recuerden que debieron ir allá donde al CIPAS y confirmar la sesión. Ahora, aquí en el chat, el profesor Juan nos dejó los materiales, entonces para que ustedes pues consulten y para que estudien y profundicen mucho más. Era eso lo que quería agregar. Listo. Thank you very much, guys. I'm going to give you again the link. Les comparto otra vez el enlace que nos dejó el profe Juan Olegario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el día de mañana también contaremos con una nueva sesión a las 10 de la mañana para que no se la pierdan. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud conmigo, con la profe Liz, nuestros teams ahí están a disposición de ustedes. Si quieren que les compartamos información de algún tema, de pronto que no les quedó claro y quieren pues ser como más con el uno o con el otro, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Para eso estamos, para ayudarlos y apoyarlos y esperamos que les vaya muy bien en la prueba. Profe Juan Olegario, todos suyos. No, señor, muchísimas gracias entonces a todos los asistentes, a la profesora Licea, al profesor Daniel por la sesión del día de hoy y pues reiterarles la invitación para el día de mañana, muy a las 10 de la mañana para que nos encontremos y realicemos la sesión número 7. Entonces, que tengan un resto de día muy agradable y nos vemos mañana. Muchas gracias.